Existen al menos dos maneras de aprender a leer el tarot y en este perfil te voy a hablar de una de ellas a través de reviews de todo tipo de mazos, porque hay millones y merecen ser celebrados. Y esa manera no tiene nada que ver con aprenderte de memoria literalmente los significados de esas 78 cartas al derecho, al revés, más todas las combinaciones posibles entre ellas, porque ese método, que es muy clásico y es el más expandido por ahí, me parece que no tiene mucho que ver con la intuición y con lo que realmente significa leer el tarot y abrirte a ese mundo. Y es por eso que decidí hablarte aquí. El mazo del que hablaremos hoy es esta maravilla que se llama The Tantric Dakini Oracle y es nada más y nada menos que el primer mazo de tarot que tuve en toda mi vida y viene, como siempre pasa en el tarot, con una historia demasiado serendípica, como se dice, y con demasiado contenido simbólico para despertarte los sentidos y hacerte evolucionar. Era verano del 2016 y por primera vez en mi vida iba a vivir 3 meses sola cuidándole la casa a una amiga, y una de las primeras cosas que me pasó cuando llegué a la casa es que encontré estas cartas de tarot sin librito, sin caja, sin instrucciones, sin nadie que me las enseñara. Estaba sola y además, cuando traté de googlearlas y googlear su significado, googlear algún video, algún blog, alguna cosa, descubrí que era un mazo bastante raro, en el que no había prácticamente nada en internet, así que me tocó hacerlo a la vieja buena forma que siempre hago, que es obsesionarme absoluta y completamente con algo y meterme en ese mundo hasta que todo lo demás desaparezca y de repente un día, meses después, me dé cuenta que me he vuelto una experta en eso. Como ya te mencioné, el tarot suele ser una llave que abre un mundo simbólico que te mete la vida en una licuadora y te transforma de maneras inesperadas, maravillosas y súper uranianas. Y este no fue la excepción, además era mi primer mazo de tarot y estaba en un momento bien particular de mi vida, en pleno retorno de Saturno, teniendo unas experiencias muy interesantes como vivir sola por primera vez, así fuera por 3 meses, etcétera, etcétera. Así que este mazo, como siempre pasa, termina siendo la materialización de una transformación simbólica y luego material que iba a tener los siguientes años de mi vida. Y antes de echarte ese cuento completo, déjame hablarte un poco de este mazo de tarot. Este mazo es súper ecléctico. Tú vas a poder encontrar en él recortes de revistas, fotografías, dibujos, todo tipo de símbolos de diferentes religiones, de diferentes culturas, de diferentes épocas. En ese sentido ellos no tienen ningún tipo de filtro y mezclaron lo que les dio la gana, lo cual me parece muy alineado con mi forma de ser. Y también vas a encontrar muchas cartas que directa e indirectamente hablan sobre energía sexual, porque este es un mazo de tantra. Entonces puedes ver aquí abajo la carta Amusement o Totally Bananas, que son cartas evidentemente dirigidas al tema de la sexualidad, y también otras más sutiles como la de arriba a la derecha, Puja o Purification, que también tiene que ver con energía sexual, pero es algo como menos en tu cara. Es un mazo que no está literalmente copiando al mazo tradicional, que es algo que hacen muchos mazos, ya lo habrás visto si te has interesado. La primera cosa que lo delata es su cantidad de cartas. Este mazo nada más tiene 65 cartas cuando el mazo tradicional tiene 78. Ya por ahí puedes saber que no es una copia literal del mazo tradicional, aunque en mi experiencia 90% de los mazos tienen alguna inspiración directa o indirecta con el mazo tradicional y este no se escapa de eso. Es un mazo que suele causar emociones fuertes. La gente se asusta o dice, ay, es como, pues qué mazo tan fuerte, qué mazo tan difícil, excepto las personas que les gustan los temas de intensidad. A esas personas suele gustarles bastante. Una de las cosas de las que siempre te voy a hablar es del tamaño de las cartas, porque es parte importante de la experiencia de usuario cuando estás leyendo las cartas. Y estas cartas son un poco más grandes de lo normal. Mi mano es más o menos grande para ser de mujer, entonces si tienes manos pequeñas, este mazo probablemente sea un poco incómodo para ti, para barajarlo, para agarrarlo, pero nada grave, he visto cosas mucho más grandes. Otra de las cosas de las que siempre te voy a querer hablar es de la parte de atrás del mazo, porque es muy importante. Solo piensa que todas las cartas van a tener eso completa,
Entonces sí, impregna mucha energía y le da mucho carácter y personalidad a los mazos. Este en particular es uno de mis favoritos, me parece bellísimo, siempre súper fan de las fotos del espacio y del universo, pero además en este color, no sé, yo babeo, no sé qué piensas tú. Otro detalle de este mazo es que no es muy popular o no lo imprimieron demasiado, no me queda claro cuál es la razón, pero no siempre es fácil de encontrarlo. Ahorita en este momento 2025 y 2024 ha sido fácil de encontrar, siempre lo he visto en Amazon las veces que lo he buscado, pero hasta hace unos años atrás, 2020 para atrás, este mazo era imposible de encontrar, o cuando lo encontrabas costaba una barbaridad, porque no sé si sabes que el algoritmo de Amazon, cuando algo es como un objeto de colección y entra en el mercado, por ese mismo algoritmo, el precio puede ser altísimo en comparación con otros ítems de ese mismo tipo de cosas. Y yo me enteré de eso de la peor manera posible, porque en el 2019, después que tenía 2 años ya leyendo el tarot, porque después de esos 6 meses de estar obsesionada, decidí dedicarme a eso, porque es así cuando eres una persona apasionada. Viajé a Bogotá y estuve 1 año en Bogotá, y pasó una primera cosa que era bastante rara, que iba a ser muy sintomática de todo lo que me iba a pasar después. Y fue que andando en bicicleta se me cayó ese mazo de tarot, se perdió para siempre y mi vida empezó a irse a la chingadísima. Esta es básicamente la foto de mi interior en Bogotá, aunque por fuera todo estaba perfecto en teoría, todo estaba en orden, trabajo, familia, dinero, todas las cosas estaban muy bien, yo estaba muy mal. Y otra de las cosas muy raras que pasó es que a pesar de que ya yo tenía 2 años trabajando de tarotista en Venezuela, cuando pisé Bogotá, desaparecieron todos los clientes y durante todo ese año no le leía el tarot a nadie, excepto cuando volví a Venezuela, que estuve nada más el último mes del 2019 aquí en Venezuela, y durante ese mes hice como 45 lecturas, lo que ponía como que al día todo lo que no había hecho durante el año. Eso es muy raro, y una vez que entras al mundo del tarot, si no has entrado, te vas a dar cuenta de que todo habla. O sea, las paredes hablan, las situaciones de tu vida hablan, la gente camina y son personajes y arcanos de los tarots andando. Todo empieza a ser como mucho más obvio y en tu cara. Y eso fue literalmente algo muy obvio. Era como que literalmente mi parte, mi forma de ser tarotista no tenía cabida en el suelo de Bogotá, y apenas lo pisé, desaparecieron todos los clientes, y apenas volví a Venezuela, hice todas las lecturas que no había hecho durante todo ese año. Eso fue muy loco. Pero durante todo ese año también me cansé de buscar como demente por todos lados en internet otra copia de ese mazo de tarot, y no la encontré por nada del mundo. Fue en el 2020, ya empezada la pandemia, apenas empezando la pandemia, que dado que iba a estar encerrada en mi casa y que iba a tener bastante tiempo libre, decidí obsesionarme otra vez y encontrar a como diera lugar una copia de mi mazo de tarot. Y en medio de esta obsesión revisé todas las páginas de Amazon de todos los países que existen, y me encontraba yo viendo esta en Amazon Canadá. No sé, como quien trata de que si lo veo lo suficiente, de repente va a empezar a funcionar y me va a vender un mazo, pero obviamente eso no iba a pasar. Pero sí encontré un comentario de una chica que le había puesto 1 estrella, que había dicho que lo había odiado, que lo había comprado porque yo estudiaba tantra y que para ella no tenía nada que ver con tantra, y que era muy poco serio y que era muy horroroso y que no le gustaba para nada. Y yo, pues, hice lo que cualquier obsesivo haría, la stalkeé hasta que la encontré su página web, encontré su Instagram, le escribí por Instagram y le pedí que por favor me lo vendiera y me lo mandara para Venezuela, y ella pues lo hizo, y 9 meses después, en plena pandemia, pasó por Estados Unidos y llegó a mis manos mi mazo. Ya estaba prácticamente perfectamente nuevo, ella solo lo abrió, no le gustó y lo volvió a cerrar. Y fue así como este mazo llegó a mí de vuelta, cuando yo también llegué a mí de vuelta, porque este fue sin duda alguna un momento de full closure, en el que, tal como te he dicho todo el video, el tarot me habló y me dijo mucho más que lo que estaba diciendo en una lectura o en unas cartas. Me estaba hablando de mí y de la vida entera. Además, te voy a decir otra cosa, llegó con su caja original, con su libro, que nunca lo leí, después te vas a enterar por qué en otros videos, y me costó $13 americanos, porque la chama me cobró
$17 canadienses, algo así. Y, chamo, esto es simplemente una de esas tantísimas historias maravillosas que vamos a seguir viendo aquí para que tú aprendas a leer el tarot, para que lo aprendas de la manera intuitiva, divertida. Y a este mazo en total le voy a dar un 9.5 de 10 de rating. Nos vemos en el próximo.